Mira, yo creo que hay un refrán muy conocido que dice todos los caminos llevan a Roma. Literalmente todas las carreteras en el pasado desembocaban en Roma. Pero ese refrán resume en una manera perfecta la situación de Europa durante la Edad Media. Todos los caminos llevaban a Roma, porque Roma controlaba la vida del hombre desde la cuna hasta la tumba. O sea, Roma interpretaba, cuando hablamos de Roma, obviamente estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, interpretaba Mateo 16, 18 como el poder que Cristo le dio al apóstol Pedro para ser el primer papa y el primero de una sucesión de papas hasta el día de hoy que tenían una autoridad universal. Y en ese sentido, Roma controlaba la vida europea en todos los aspectos. Nada más hay que pensar en el hecho de que según la Iglesia Católica Romana, no solamente los sacerdotes podían administrar los sacramentos, y los sacramentos eran los medios de gracia a través de los cuales las personas se salvaban. Comenzaban con el bautismo, que era el que limpiaba al niño del pecado original y al mismo tiempo el que introducía al niño en ese sistema de salvación que era el catolicismo romano. Si solamente ellos tenían el poder para poder administrar esos sacramentos y no había salvación sin ellos, evidentemente nadie podía ir al cielo sin tener a la Iglesia Católica como madre y al Papa como padre. Era una situación bastante difícil, sobre todo ya al final de la Edad Media, donde la corrupción papal, por un lado, y es algo que aún los historiadores católicos tienen que reconocerlo, la corrupción que había en el papado era terrible. De hecho, Erasmo de Rotterdam, que nunca dejó de ser católico romano, decía claramente que en esa época llamarle clérigo a una persona era un insulto. Los sacerdotes abusaban de la autoridad que tenían muchos de ellos, obviamente. No podemos decir que todos y cada una de las personas que estaban en el sistema tenían esa misma condición moral, y aún dentro de la misma Iglesia Católica se levantaron voces que protestaron en contra de la inmoralidad del clero. Pero en sentido general había mucha ignorancia. La Biblia no era leída por el pueblo, solamente por algunos sacerdotes que tenían la instrucción suficiente para poder leer en latín. Había mucha rapiña económica, mucha codicia. O sea que en ese sentido la situación que había era bastante mala cuando la reforma explota. La reforma no surge en un vacío. Muchas personas habían clamado por una reforma desde antes de Lutero. Dios en su providencia conjugó una serie de factores para que el evento de Lutero y las 95 tesis crearan el impacto que tuvo. De hecho, no podemos olvidar que la Iglesia Católica se fortalece en el sistema feudal, porque el sistema feudal medieval fue clave para el desarrollo del catolicismo romano. De la misma manera, la decadencia del feudalismo fue también una amenaza muy fuerte contra la Iglesia Católica. En el sistema feudal hay un señor feudal que protege a los vasallos y esos vasallos trabajan para él. Ese sistema establecía que si tú naciste siendo arriero o naciste siendo agricultor, tú ibas a morir siendo agricultor, porque ese fue el designio de Dios para ti. No había movilidad social. No había forma. Entonces las personas de dinero, las personas que eran señores feudales, ellos tenían ya una posición que nadie los quitaba de ahí. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a venir cambios económicos que favorecieron a la burguesía. La agricultura comenzó a cambiar, y ese sistema feudal comenzó a variar, lo cual a su vez trajo como consecuencia un nacionalismo, como decía Luis hace un momento, en Europa, que empezó a ser una amenaza para el sistema católico, porque los reyes comenzaron a resentir el hecho de que el Papa de Roma tuviera tanta autoridad. Hubo un gran humanista de esa época que fue Lorenzo Valla, y Lorenzo Valla fue precisamente el que acuñó esa frase de volvamos a las fuentes. Lorenzo Valla escribió algunas notas del Nuevo Testamento en griego, que luego Erasmo de Rotterdam utilizó para publicar en 1516 el Nuevo Testamento griego. Las personas en el día de hoy tal vez no ven esto como algo trascendental, pero en aquel momento aquello fue una cosa increíble. Ya Gutenberg había inventado la imprenta, o sea que había hecho que el libro fuera más fácil de conseguir. Sí, Erasmo toma las notas de Lorenzo Valla, publica el Nuevo Testamento en griego en el 1516, noten el año, un año antes de las 95 tesis de Lutero,
Y las personas comienzan a darse cuenta que la Vulgata Latina, que era la única Biblia que se usaba en aquellos días. Explica qué es lo que es la Vulgata. La Vulgata Latina es una versión de las escrituras en el latín vulgar. Por supuesto, estamos hablando, cuando hablamos del latín vulgar, no estamos hablando de malas palabras, estamos hablando del latín que se leía. Del pueblo. Exactamente. Pues se llama la Vulgata Latina. La Vulgata tenía muchos errores de traducción, los cuales favorecían la doctrina católico-romana. Por ejemplo, Mateo 4:19, donde Cristo dice arrepentíos, la Vulgata Latina tradujo haced penitencia. Cuando Erasmo de Rotterdam traduce la palabra metanoia como cambio de mente o arrepentimiento, las personas dicen, pero espérate, ese texto no está hablando de la penitencia que impone el sacerdote en el confesionario. Ese texto está hablando de otra cosa. O sea que la relevancia doctrinal que tenía y práctica en nuestras vidas era, en ese sentido, del cielo a la tierra. Entre una traducción y otra. Pero no solamente eso, imagínate la duda que eso introdujo en la mente de la gente pensante de esa época. Si la Vulgata Latina se equivocó en esta traducción, ¿en cuántas otras cosas se habrá equivocado? ¿Cuántas cosas está enseñando la Iglesia Católica en base a esa mala versión de las Escrituras que nosotros estamos recibiendo tranquilamente porque no podemos leer la Biblia por nosotros mismos? O sea que eso fue parte de todo un engranaje que Dios en su soberanía usó, como hablábamos antes del programa, que no podemos dejar de ver aquí al Dios de la historia llevando a cabo sus decretos soberanos. Y en ese sentido Dios estaba moviendo el engranaje para que las cosas ocurrieran como ocurrieron. Y, perdón, Tony, yo creo que hay que añadir algunas cosas que Luis mencionó de pasada ahora, pero por ejemplo, el descubrimiento de América. ¿Qué le mostró a los europeos el descubrimiento de América? Que habían naciones que no eran cristianas y que aparentemente vivían muy bien, e incluso algunas de ellas tenían una moral superior a la que tenían algunos europeos. Eso también fue de lo que arrojó dudas sobre el catolicismo romano. O, por ejemplo, ¿por qué Constantinopla cae de manos de los musulmanes? Eso también trajo dudas. ¿Cómo Dios permite que el Islam gane ventaja sobre el cristianismo si ellos son las personas que tienen el poder, supuestamente? O el fracaso de las cruzadas. Nosotros hoy día no podemos entender el impacto que tuvo psicológicamente en Europa el fracaso de las cruzadas, pero aquello fue la causa terrible. de Dios, para ellos era la causa de Dios. Y era como si Dios hubiera perdido la guerra. El impacto que tuvo la caída de las Torres Gemelas en el mundo, que la gente se impactó de ver una nación tan poderosa de repente tan vulnerable, quizás nos ayude a entender un poco el impacto que pudo haber tenido en Europa el fracaso de las cruzadas. Era intento tras intento tras intento y no pudieron. Entonces, en ese sentido, el panorama estaba cambiando en gran manera y muy rápidamente. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema del nacionalismo europeo. Resulta que ellos tenían un documento que se llamaba la donación de Constantino, que ellos decían que Constantino, cuando dividió el imperio, le había cedido al Papa ese poder que él tenía sobre los estados del imperio romano occidental, porque recuerden que Roma en la parte occidental cae en el siglo V y eso hace que el poder del catolicismo en ese sentido 1000 años antes de la caída de Constantinopla. Pues resulta que Lorenzo Valla, el famoso humanista que yo mencioné hace un momento dado, demuestra en una manera contundente que el famoso documento era imposible que haya sido escrito por Constantino, porque el latín que usa es de una época muy posterior. Eso me recuerda siempre a Woody Allen, que decía que se descubrieron unos manuscritos del primer siglo, pero que están en duda porque se mencionaba mucho la palabra General Motors. O sea, cuando estas personas comienzan a ver este documento, dicen, pero es que es imposible que ese documento haya sido escrito por Constantino. Todas esas cosas le dieron más fuerza a estos reyes europeos que decían, pero están jugando con nosotros. Mira, realmente durante toda la Edad Media hubo voces que se levantaron, que hablaron fuertemente en contra del sistema. Claudio de Turín, Pedro Baldo, un individuo que hoy es muy desconocido aún por los evangélicos, sin embargo estaba bastante claro en el tema incluso de la predestinación, que fue Godescalco de Orbaix, siglo VIII, IX estamos hablando.
O sea que durante la Edad Media hubo grupos que se levantaron. La Iglesia de Cristo no desapareció del panorama durante ese tiempo. Sin embargo, ya voces más definidas que uno pueda conectar con el movimiento reformador. Podemos mencionar el caso de Wycliffe, de John Wycliffe, no William. John Wycliffe, siglo XIV, nace unos 11 años después que inicia la famosa cautividad babilónica. ¿Y qué fue la cautividad babilónica? Que resulta que durante casi 70 años, por eso se llama la cautividad babilónica, el papado fue cautivo en Aviñón por 70 años. Por un rey. Por el rey francés. Sí. Entonces, dada esa conexión que había entre el papa y el rey de Francia, eso hace que Inglaterra se resienta contra el papado porque veía al papado aliado de su enemigo, que era el rey francés. Wycliffe nace en ese escenario y comienza a estudiar las escrituras e incluso a traducir las escrituras al inglés y a entrenar predicadores que luego fueron conocidos como los lollardos, que comenzaron a predicar la palabra de Dios con integridad. Que por cierto se conoce, él es importante, como la estrella matutina de la Reforma, precisamente por eso, porque fue uno de las personas uno de los grandes precursores del movimiento de la Reforma protestante. Fíjate, siempre se dice que la causa material de la Reforma fue el tema de la autoridad. ¿Quién es mi autoridad? Y los reformadores fueron a la Escritura, de ahí la sola Escritura. Pero ya Wycliffe había planteado ese problema muchos años antes de Lutero. Recuerden, en 1517 Lutero tenía 33 años de edad y fue cuando clavó las 95 tesis. Wycliffe murió en 1381, si yo no recuerdo mal. O sea que estamos hablando de muchos años antes que Lutero. Una de las doctrinas claves de Wycliffe fue la doctrina del señorío. Wycliffe decía, ¿quién es el que tiene el verdadero señorío? Dice, no hay otro señorío fuera de Dios. Toda criatura tiene dominio sobre otra solo porque Dios se lo ha dado. Pero hay algunos, decía Wycliffe, que se toman prerrogativas que no le corresponden. Entonces, ¿cómo podemos distinguir el verdadero señorío de aquel que es una mera usurpación? Y Wycliffe responde en la persona de Jesucristo. Jesucristo no vino para ser servido. Jesucristo vino para servir. Y los papas son prácticamente reyes que son servidos. Por lo tanto, ellos están abusando del señorío. Ahora, a partir de ese momento, Wycliffe continúa examinando los sacramentos, continúa examinando la sola Escritura, continúa examinando una serie de doctrinas que obviamente él no tenía la capacidad de poder desarrollarlas como se desarrolló más adelante. Pero indudablemente, Wycliffe fue un prerreformador clarísimo.